Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a este encuentro dominical que tenemos con el análisis de la actualidad, este ejercicio de pensamiento de las diferentes corrientes de opinión para tener una idea clara de dónde estamos y hacia dónde vamos con diferentes temas. La agenda de hoy se la compartimos ya. Justicia versus corrupción. ¿Quién gana? ¿Quién pierde la batalla? Conversaremos con Harry Díaz, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La Asamblea Legislativa, segundo periodo de sesiones, termina. Haremos un balance, logros y dificultades. Economía en números rojos, lo dice el gobierno. Ahora, ¿qué hacer con ello? Felipe Argote nos hará un análisis. Pandemia, Panamá en medio del vecindario, está encendido el vecindario, no hay buenas noticias que nos llegan desde Colombia ni desde Costa Rica. ¿Qué está pasando en Panamá y cómo evitamos caer en ese mismo escenario? Xavier Sanyorex nos acompañará hoy. Y hay una receta de éxito a nivel mundial. Los ojos miran hacia Israel por su manejo respecto a la pandemia. El embajador de Israel, Reda Mansour, nos acompañará hoy domingo en Debate Abierto. Una agenda nutrida de temas, ¿no le parece, don Danilo Toro? Así es, tenemos un domingo apretado en agenda y creo que la semana va a ser un eco de lo que esta agenda es. Va a ser una semana apretada. De seguro que sí. Hay un hombre que siempre que habla, digo yo, en materia periodística, da titulares, da noticias. Harry Díaz, él es ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Con usted comenzamos el debate abierto de hoy. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A las órdenes. Don Harry, esta partida de ajedrez, por decirlo de alguna forma, que tiene el país en materia de lucha contra la corrupción, contra la delincuencia, ¿la estamos perdiendo o la estamos ganando? La estamos perdiendo. Y por eso yo soy uno de los creyentes de una constituyente. Y paso a mencionar lo siguiente. La Administración de Justicia, igual que una gran cantidad de instituciones, funciona bien si tiene los recursos, la independencia y el personal idóneo. Recursos siempre son recortados todos los años por el Ejecutivo. La independencia queda de alguna forma maniatada cuando a los magistrados los nombra el Ejecutivo y cuando ese mismo Ejecutivo es el que controla el presupuesto de esta institución. Comencemos con ese tema de la independencia. El actual presidente en varias ocasiones ha dicho: a quienes yo he nombrado ni siquiera los conozco, no tengo una relación con ellos. ¿Eso nos garantiza independencia? Sí, en parte, porque es que hay dos componentes básicos para esa independencia. Que en realidad la Corte Suprema no dependa o no tenga que servirle a ninguna otra institución del Estado, ni a los diputados, ni al mismo presidente que los nombra. Y por el otro lado, la independencia económica. Claro. Pero esas dos están amarradas al Ejecutivo, que es lo que estamos planteando desde hace mucho tiempo. ¿Cuál sería la receta para lograr esa independencia económica? Como lo hizo el Tribunal Electoral, por ejemplo, que se garantiza un porcentaje específico en su presupuesto, o ¿cuál sería el camino? Es que también lo tenemos nosotros en la Constitución, un porcentaje específico. Deme una ayuda a memoria ahí, por favor. El tema aquí es que, a pesar de que está en la Constitución, el órgano ejecutivo es el que recibe tu presupuesto, entonces le dice: oye, pero me estás pidiendo 500 millones, nada más te puedo dar 400. Vamos a ver cómo lo reduces. Entonces ahí es donde está el problema. Se crean muchas leyes, muchos tribunales, pero a la hora de implementarlo, los recursos faltan. Entonces la independencia del órgano del órgano judicial se ve afectada por la presencia del nombramiento de los magistrados por parte del Ejecutivo y además por el control del presupuesto. Uh-huh. Entonces, una de las preguntas que me hiciste previamente, sí, y yo siempre lo he dicho, actualmente el presidente Cortizo ha bateado 100%, ha nombrado 3 excelentes personas y que son parte de la reserva moral con Olmedo Arrocha, como lo he mencionado. Sin embargo,
vienen 3 nuevos nombramientos y es fundamental que no se caiga, que vuelva a ser 3 excelentes nombramientos para que la Corte empiece con la cabeza a tomar un nuevo rumbo. ¿Los primeros pasos que ha dado en ese sentido le parecen los correctos? O sea, la convocatoria del Pacto de Estado, etcétera. Por supuesto. Lo que pasa es que hay Pacto de Estado. Hay unos compromisos que se hacen con la sociedad civil que vienen luchando por muchísimos años. Se pacta algo y al final no se cumple o se cumple más o menos a medias. Sin embargo, yo no tengo ninguna crítica. Son 3 excelentes magistrados que el presidente Cortizo ha nombrado y el tema es que siga así. Que siga así. Eventualmente, la aspiración es que el presidente no tenga que nombrar realmente a los magistrados. Ahora bien, usted nos hablaba del tema recursos, el tema independencia. Mi abuela me decía, uno hace lo mejor que puede con lo que tiene, pero ahí entonces entran las personalidades. Es correcto. ¿Tenemos a las personas correctas e indicadas en la Corte Suprema? Ya me ha dicho que 4 sí, ¿y el resto? Lamentablemente no. Y eso lo tengo que decir y siempre lo mencionaba y menciono el lado oscuro de la fuerza cuando he hecho estas intervenciones. El lado oscuro de la fuerza sigue en la Corte Suprema. Sigue controlando. Ayú, Prado y Fábrega tienen más de 7 años de estar controlando la Corte. ¿Y siguen controlándola? Sí, siguen controlando la Corte, son mayoría y eso es lo que hay que cambiar ahora, que salen 2 magistrados y sale Ayú Prado en diciembre del 2022. Pero en el nombramiento de los magistrados es claro que no debe ser el presidente de la República. El artículo 2 de la Constitución que te señala que el poder emana del pueblo, lo ejerce el Estado conforme a la Constitución y por ahí es que debemos nosotros entender que la Constitución es importante, se pongan los limitantes claros para que todavía no haya más abuso del que ya hay de ciertos funcionarios que interpretan la ley como les viene en gana. Estos 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, deben trabajar de forma separada, entre comillas, pero en armónica colaboración. A veces no parece colaboración, sino conspiración o una complicidad. No puede haber una independencia, como ya dije, si un órgano judicial depende del presupuesto y depende de la cabeza del órgano ejecutivo. Menos cuando hay entre un interjuzgamiento entre diputados y la Corte, donde hay un pacto, no agresión, y ustedes se van a dar cuenta que no es mentira, que prácticamente o no se admiten, se archivan los expedientes o no queda juzgado absolutamente nadie. Entonces, a la vez, y es otra cosa que hay que cambiar, que los diputados tienen otra especie de pacto con el Ejecutivo. Nosotros nos gastamos $100 millones aproximadamente al año en actividades que no le corresponden a los diputados. Es decir, desarrollos de las comunidades. Eso no es función de los diputados. Sin embargo, el órgano ejecutivo y la Contraloría permiten hacer un gasto que no está establecido dentro de las funciones de los diputados, ni legislativas ni administrativas. Eso le corresponde a gobiernos locales. Entonces tú le das 100 millones al año para que estos diputados desarrollen este tipo de actividades. Fíjese que la pregunta original que nos ha traído a todo esto que nos ha dicho era corrupción. ¿Todos estos son síntomas de corrupción entonces? Por supuesto que son síntomas de corrupción. Porque si tú estás recibiendo fondos que no son los que constitucionalmente tú debes ejercer como diputado o como órgano judicial o los exabruptos que a veces vemos en el Ejecutivo, entonces definitivamente son síntomas de corrupción. El procedimiento tal como está diseñado para institucionalizar esa corrupción. Hay impunidad rampante en el país y no hemos podido lograr cambiarla. ¿Y cómo se logra eso? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo se logra eso? Con personal idóneo, independiente. ¿Cómo llegamos a un personal idóneo? La carrera judicial. Se aprobó en agosto del 2015. Sin embargo, cuando se tenía que implementar en el 2016, fue el gran problema que tuvimos que lamentablemente Varela nombró a Russo y Sedalice para apoyar a Fábrega y a Ayú. Y lo que hicieron estos señores, y ya lo veía venir, era apartaron el tema de la implementación de la carrera judicial, forzaron un sistema penal acusatorio que no tenía los recursos y que, como era sabido, y lo dije en febrero del 2016 en una comisión de alto nivel,
esto va a colapsar. Oiga, esa declaración que usted dio, usted mientras prácticamente la inmensa mayoría hablaba del SPA, las bondades del SPA, usted preveía, si la memoria no me es infiel, usted dijo, se ha sobrevalorado la oralidad del SPA. Exacto. Y que usted veía en el horizonte que iba a colapsar. ¿Se está cumpliendo? No se está cumpliendo. ¿No se está cumpliendo el colapso que usted vaticinó? No, sí, ya está cumplido el colapso. Cuando te señalan, por ejemplo, en estos días, ayer mismo leí una noticia que decía, fue imputado y la audiencia es para dentro de 3 años. La audiencia de imputación. Por favor, esto más colapsado incluso que el sistema inquisitivo mixto que teníamos antes. No estoy diciendo que el sistema penal acusatorio no tiene sus bondades. Claro que las tiene, pero las tiene con muchísimos recursos. Si tú tienes un Ferrari, tienes una Chiva, tú vas a irte por el Ferrari. Pero tú tienes que entender que el Ferrari te cuesta mucho más plata del mantenimiento, etcétera, versus la Chiva. Pero si tú no tienes para echarle la gasolina al Ferrari, de nada te sirve tener un Ferrari. Para usar entonces esa figura en justicia, tenemos un Ferrari que anda como Chiva. Exactamente. Un Ferrari que anda como Chiva. Don Danilo. Buena Me gustó la analogía, por eso la reiteré. Me gustó, muy buena. Es que eso pasa en muchos otros ámbitos. Tome la palabra. Bien. Señor magistrado, señor ex magistrado, su paso por la Corte Suprema de Justicia, yo lo veo como algo de lo que tenemos que recoger docencia. Quisiera saber 2 cosas. En primera instancia, ¿qué lecciones aprendidas les deja? Mira, la primera lección aprendida es que no se puede bajar la guardia nunca. Cada vez que yo he entrado a una institución del Estado, he tenido la oportunidad de trabajar muchas veces como servidor público, como dice la Constitución, servidor público, y uno piensa, voy a trabajar en tal institución, hey, eminencia, esto es una maravilla. Cuando llegas te das cuenta que el sentido común parece que lo tienen archivado. Cuando llegas a una institución es que siempre se ha hecho así, pero ¿cuál es la lógica de hacer algo si tú sabes que no funciona? Entonces, ¿por qué no se hace así? No, pero es que siempre lo hemos hecho así. Esa esquemática a veces tiene que ver mucho con la educación y la clase de funcionario que tienes. El funcionario llega, bueno, esto no es mi problema, no lo quieren arreglar, si nadie de arriba no lo arregla, yo tampoco, y la cosa se mantiene así. Entonces, para eso debes tener personal idóneo y no ayuda que cada 5 años o cada vez que hay un periodo de gobierno distinto, entonces vuelvas a cambiar a todos los funcionarios porque no hay carrera administrativa en ningún lugar. Y lo que se busca con la carrera administrativa no es solamente darle estabilidad al funcionario, es que la población reciba al mejor funcionario público posible para recibir una buena atención en el ramo que es. Me voy con ese tema de las lecciones aprendidas, porque creo que hay una lección aprendida en cuanto a opinión pública que no sé si algunos la han tomado. Pero usted no es crítico del sistema ahora que no está en el sistema. Usted fue crítico del sistema estando en el sistema. Y creo que esa es la posición correcta. Una cosa es estar de acuerdo y otra no. Me refiero a asumir posiciones. ¿Por qué se lo digo? Porque vuelvo al tema de la calidad de funcionarios. Esta semana yo me chateé con un magistrado que nos dijo, no, yo voy a hacer rendición de cuentas, yo voy a mantener constante comunicación. O sea, todo eso nos lo dijo cuando comenzó. Y en esa línea yo actué. Y fíjese la respuesta que me da el funcionario. No puedo decir el nombre, claro está. Dice, por el momento prefiero mantenerme sin comentarios, fíjese. Porque la buena fe se puede interpretar como sabotaje institucional. Es decir, el sistema se lo tragó. El hablar para él, ya yo me cuido, mejor no hablo porque lo pueden interpretar como sabotaje institucional. ¿Usted se enfrentó a eso? Por supuesto, por supuesto. Yo no voy a un encargo público a verlo como una finca. Por eso siempre he dicho, y como tú lo has mencionado, hay funcionarios que tenemos vocación de servicio y hay otros que van por un interés personal. Ver cómo agarran los mangos bajitos. En la administración pública, ojalá las discusiones de pleno fueran públicas. Así como se hace ojalá fueran públicas. Oye, ¿pasaría la prueba de ácido? Por supuesto que no. Pero entonces te darías cuenta qué funcionario va preparado o no va preparado al pleno con los temas y quién está hablando tonterías o no para dilatar una causa. Ahí tendríamos más claro ese panorama que usted siempre ha dibujado
del lado oscuro de la fuerza. Nosotros hablábamos de calle arriba y calle abajo, porque era como una comparsa. Usted siempre veía un grupito de magistrados fallando en una línea y otro grupito en otra línea. Así A uno le es. quedaría más claro eso, si Por fueran su- públicas. Si fueran públicas, claro, y no sería tan fácil para este esquema de magistrados poder controlar la corte como la controlan, porque ya públicamente la población puede ver por dónde va cada uno. Ahora, ¿podemos aspirar a que eso ocurra si, por ejemplo, el órgano más público es la asamblea? Y Sí. yo nunca había visto una asamblea más cercada y más privada que la que tenemos actualmente. Bueno, pero es que a eso es lo que voy. Entonces, los temas que tienen que ser públicos, que están en la Constitución, las tienen limitadas, mientras que otras actividades que no están en la Constitución se gastan 100 millones al año. Entonces, la corrupción está por todos lados. Pero- Hay que combatirla. Pero fíjate, Hugo, en varias ocasiones usted ha dicho en este momento, en esta entrevista, uno, la injerencia potencial del presidente con el modelo de nombramiento que tenemos. Claro. ¿Ok? La hipoteca que parece tener un magistrado designado por el presidente. Y el criterio de que el presidente, al no conocerlo, es suficiente para que no haya un riesgo de disfunción o tengamos satisfactorio nivel de seguridad de que las cosas van a ir bien. Yo no estoy tan seguro de que eso sea así. Todavía creo que eso es un porcentaje, pero no necesariamente agota el nivel de confianza que no debe dar una Corte Suprema de Justicia. Mi pregunta es, ¿qué debe reemplazar a la discrecionalidad del presidente para tener ese grado de seguridad? Y dos, casadito con esto, ¿quién debe juzgar a los magistrados para que no haya esa colusión entre un poder y el otro? Perfecto. Excelente pregunta, doctor. Mire, don Danilo, el número uno, a los magistrados y los diputados los debe juzgar una entidad del Ministerio Público especial, si tú quieres ponerlo así. ¿Ok? Porque no se pueden juzgar entre ellos. Ya vemos que no funciona. Tienes que crear una fiscalía especializada para juzgar estos casos de alto perfil de la administración pública. Eso es número uno. Dos, la forma de nombrar a los magistrados ya se ha discutido muchas veces con el Pacto de Estado por la Justicia. Pone la forma en la que quieras, pero en la Constitución tiene que cambiar, por eso la constituyente, y evitar que sea el presidente. Yo incluso dije en estos días que es muy difícil que tú a un presidente le digas y que bueno, ahora de salida no puedes nombrar ningún magistrado. Entonces, bueno, vamos a hacer una transición, que de los 9, 5 sean nombrados por la sociedad civil, 4 por el presidente, con los parámetros de la sociedad civil, ¿ok? Y por otro lado, que escojas los magistrados, la mitad de ellos, de la misma estructura del órgano judicial, gente que ya tiene su experiencia y que ya están ahí. Y eso sería fundamental, pero obviamente tú dirás, bueno, sí, pero es que esa gente tiene que responder a un parámetro de estudio y de mérito. Claro, para eso está la carrera judicial. Pero tenemos 7 años donde el control sin carrera judicial de los nombramientos y el SPA fue el caso claro de esto. En vez de tener una carrera judicial primero fuerte para poder nombrar a los funcionarios del SPA de forma paulatina, lo hicimos fue al revés. Esa era mi lucha, señores, carrera judicial, sistema penal acusatorio con la carrera judicial de forma paulatina. En el febrero del 2016 se reunió una alta comisión en el órgano judicial. Presidencia, Ministerio Público, Instituto de Medicina Legal, todo, el órgano judicial, los 9 magistrados. Conclusión, no había plata, no había recursos. Entonces yo digo, señores, faltan 6 meses, estamos diciendo que no hay recursos, ¿cómo vamos a forzar la implementación de esto? No hubo forma humana, porque lo más sencillo era, para que estos ciertos magistrados, vamos pues, yo necesito el recurso mínimo que es para pagar la planilla. Y se nombran 900 funcionarios de a dedo, vamos, de a dedo. Y no, que no se malentienda, porque sí lo he aclarado, una gran cantidad de mayoría de esos funcionarios nombrados lo merecen, porque son personas con mucha experiencia, ya incluso dentro de la Corte, del órgano judicial, perdón. Pero hay otro grupito que no debía estar ahí, pero están por cuestiones
de un fallo de 9, de mayoritario de 5 de 4. Y este otro ángulo de lo que es la independencia judicial. No es solamente que está supeditada a otro órgano, Así es. sino que quienes ejercen la justicia están supeditados a la cabeza Así del es. órgano al que sirven. Se nos está acabando el tiempo. Sí. Y yo quisiera abordarle 2 temitas para concluir. La primera, don Rodrigo Noriega dijo aquí que el tema de la corrupción que estamos enfrentando como país nos puede llevar a ser una república, un Estado fallido. ¿Usted coincide con eso o estamos lejos de...? No. Por supuesto que coincido con ellos. ¿Por qué? Señores, donde no existe administración de justicia, ¿ok? El Estado de Derecho empieza a resquebrajar. Hasta tienes un expresidente que dice, es que la culpa es del Estado de falta de administración de justicia, porque de seguridad jurídica pues no vienen inversionistas extranjeros. Sí, claro, no vienen inversionistas extranjeros porque están viendo que el país es en riesgo. Es un Estado fallido. No se respetan las leyes. ¿A dónde vamos a llegar? ¿A la anarquía? Vamos a llegar al viejo donde, me robaste una vaca, como vas a salir libre porque hay una impunidad rampante, entonces te meto un tiro para hacer justicia inmediata, pues. Entonces, eso es lo que la civilización, en teoría, no se puede permitir. Ahora, usted habla de un expresidente, usted fue fiscal en el caso de este expresidente, llamó exabrupto jurídico cuando se le declaró no culpable en ese caso Pinchazos. Exacto. Se viene una audiencia pronto. ¿Qué expectativa tiene usted? ¿La historia cambiará? ¿Seguirá siendo igual? Bueno, yo no puedo responder lo que harán los nuevos magistrados del tribunal de juicio oral que le corresponda, pero obviamente no se pueden salir con un no culpable, ¿no? Eso no existe, eso nada más para tribunales de conjurados de conciencia, ¿no? Usted dijo en su momento, por lo menos a una persona, yo sé que lo pincharon. Así es. ¿Usted se reitera? ¿Debe Sí, castigarse este delito? Por supuesto, claro que sí. Sí, es evidente, es evidente. Y parte del problema del tema de la corrupción, y esto lo vuelvo a decir, la percepción de los abogados defensores o la que ellos han querido proyectar es que su función es la de sacar a su cliente de todas maneras de la posible condena. Eso no es así. El defensor es un coadyuvante de la administración de justicia. Tú lo que tienes que lograr es que se le dé el trato justo, pero tú no tienes que sacar a un criminal o a un maleante libre porque tú tienes la facultad de hacerlo, ya sea en legal o vía coima o influencia. Hay un constitucionalista, el doctor Carlos Bolívar Pedreschi. Correcto. En una de sus frases él distingue, una cosa es ser abogado defensor y esta otra cosa es convertirse en cómplice. En cómplice. En este caso, la frontera se borró. En el No, caso del que estamos hablando. la frontera existe. Lo Ajá. que pasa es que a estos abogados cómplices yo les llamo piratas, son unos piratas. Están al mejor postor. Cerremos con esa frase. Gracias por haber estado acá. Algo adicional, el haber llevado la toga, ¿pesa en la opinión pública? Mi ¿O esposa- pesaba más estar en el cargo? No, bueno, no realmente. Estando en minoría es poco lo que puedes hacer. Por eso es que es importante que el presidente Cortizo 3 nuevos nombramientos igual de buenos como los que ya hizo, para que entonces la mayoría empiece a reestructurar lo que es correcto. Porque el problema es que ni siquiera tenemos una estructuración correcta de la administración de justicia cuando la cabeza no anda bien. ¿El lado oscuro de la fuerza tiene sus días contados en la Corte? Yo espero que así sea. Yo espero que así sea, porque eso es lo que nos conviene a todos los panameños. Muchísimas gracias por esta conversa dominical, señor magistrado. Que tenga buen día. Ex magistrado, gracias. Sí, él siempre me corrige, pero yo le digo, por respeto, yo a los expresidentes les sigo llamando presidente. Yo también. Y a los ex magistrados también. A los embajadores igual. Sí, exacto. Sí, me queda ese grado de consideración. y- Pero que la persona, por razones evidentes, no se lo merezca. Y hay quienes hayan... Bueno, por eso le iba a decir. Y hay a quienes el peso de la toga todavía se les nota. Y se les notaba en ejercicio también. Gracias, don Harry. Que tenga buen día. Gracias a ustedes por la invitación. Pausa y regresamos en segundos. Balance de la Asamblea. 2 periodos de esta Asamblea presente. Hemos avanzado, estamos estancados. Se habló de corrupción en la Asamblea en este segmento. Lo abordamos en segundos nada más. Concluyó esta semana el segundo periodo de la actual Asamblea
legislativa. Vamos a hacer un balance de qué también ha salido librado este órgano del Estado, como se decía en el segmento anterior, el más público y político de los órganos del Estado. Para estos efectos nos acompañan dos diputados. Uno es independiente, Gabriel Silva, y también Ricardo Torres del Partido Revolucionario Democrático. Buen día a los dos y bienvenidos a Debate Abierto. Buenos días. Vamos, ya que la educación está así como muy en boga en estos días en el debate nacional, ¿qué nota le pondría Gabriel Silva a la Asamblea Nacional en este su segundo año? Muy buenos días a todos, muy buenos días Hugo, muy buenos días diputado Torres, todos los que nos sintonizan. Bueno, de una escala del 1 al 10, yo le pusiera este último año a la Asamblea Nacional un 4. Yo creo que todavía la Asamblea Nacional no pasa el mínimo que espera la ciudadanía en cuanto a transparencia, en cuanto a participación ciudadana y en cuanto a eficiencia y prioridad en los proyectos de ley importantes para el país. Yo creo que la Asamblea Nacional, si bien ha hecho avances importantes en este año, que yo creo que hay que reconocerlos y ser objetivo, uno de los más importantes fue el establecimiento del voto electrónico, en donde ahora los diputados tienen que registrar su asistencia, tienen que votar específicamente por cada proyecto de ley, por cada artículo, y eso queda registrado en una base de datos. Yo creo que eso es un avance que históricamente se ha exigido y que es básico para una democracia, y creo que la Asamblea Nacional hizo un avance importante ahí. Sin embargo, creo que falta la otra mitad del camino, y es que estos tipos de avances queden reglamentados por siempre hacia futuro. Que ahora no llegue un presidente a la Asamblea Nacional, se siente en esa mesa y simplemente diga, ahora se acabó el voto electrónico como anteriormente se ha visto. Y por eso es importante reformar el reglamento interno de la Asamblea Nacional, que es una de las grandes deudas que tiene este órgano. Entonces yo le doy una calificación de 4 de 10 y hago énfasis en la modificación al reglamento interno de la Asamblea Nacional. Oiga, eso es lo que está haciendo que la Asamblea no avance y no consiga una calificación más alta, porque sigue habiendo mucha opacidad en muchos temas de planillas, temas de manejo de transparencia, de publicación de información, y las cosas, los avances que se están haciendo, como por ejemplo el voto electrónico, tienen que quedar registrados, tienen que quedar establecidos como una política pública a largo plazo. Que no importa el presidente que llegue, siempre va a tener que ser el voto electrónico y nunca se debe poder volver a ese sistema de golpe de curul. Entonces, para mí, queda una calificación mediocre, no pasa, sin embargo, creo que hay pequeños avances que es importante reconocer. Una calificación de 4 de 10 es casi decir un 2,5 en la calificación de 1 al 5. Ayúdame en la calificación. En universidad es F, es fracaso. Es fracaso. Se quedó. ¿Usted coincide con esta calificación, diputado Torres? Bueno, primero que todo, muy buenos días, Hugo, y al panelista y al amigo y diputado Silva. En efecto, no, yo no coincido con nuestro amigo y colega Silva. Primero, yo empezaría diciendo que este año de pandemia, ningún periodo de la Asamblea lo había pasado, partiendo desde allí. Cuando habían instituciones, empresas cerradas, esta Asamblea siguió trabajando, generando proyectos de ley de reactivación económica, leyes de moratoria, etcétera. Yo le pondría una calificación de 6, de 10. Quedan muchos proyectos y muchas discusiones pendientes, pero nos quedan 3 años para terminar un periodo de gobierno, y yo sé que con el apoyo de las bancadas independientes de Cambio Democrático, panameñista, la bancada Molirena y nuestra bancada del PRD, vamos a hacer un trabajo, y en definitivo, si yo las comparo con las otras asambleas pasadas, nosotros estaríamos en un 9 de 10 si la comparamos con todas las asambleas que han pasado. Nosotros hemos tenido un año de pandemia sumamente difícil, donde los 71 diputados hemos estado trabajando en las comisiones, generando proyectos de leyes importantes para el país, Hugo. Me da la impresión de que ustedes están en asambleas distintas o concurren a asambleas distintas. No, yo no lo veo así. Tal vez el compañero Silva se refiere a la falta de discusión en algunos aspectos, pero si evaluamos el periodo del año, fue un año muy difícil, Hugo, donde prácticamente el 40% de los diputados se contagiaron del COVID. Incluso hubo diputados que tuvieron en peligro su vida, y fue un año duro, y fue una asamblea que jamás dejó de desarrollar su función. Y eso en años de pandemia hay que mencionarlo, porque
Nadie había pasado por esto. ¿Qué tanto está afectando la imagen de la Asamblea, su funcionamiento, su prestigio, el hecho de que sigan sin discutir su reglamento básico, la norma básica, que es el reglamento interno? Comencemos con usted, señor Silva. Sí, Hugo, mira, yo creo que sí estamos en la misma asamblea, nada más que tenemos opiniones distintas o ambiciones distintas de cómo debe funcionar, o por lo menos urgencias y prioridades. Yo creo que el diputado Torres dice algo que es sumamente cierto y es objetivo y se puede ver estadísticamente hablando. La cantidad de proyectos de ley presentados, la cantidad de proyectos de ley aprobados ha sido bastante elevada cuando la comparamos con otras asambleas nacionales y otros años anteriores. Y yo creo que eso es importante reconocerlo. Donde yo veo que hay una falta no es en la cantidad de proyectos ni tampoco en cuántos son aprobados, sino en la calidad de los proyectos. Entonces no es lo mismo aprobar quizás una reforma profunda al órgano judicial, al sistema educativo, una ley de conflictos de intereses, que aprobar otras leyes que ya conocemos que simplemente hacen algunos pequeños ajustes. Entonces yo creo que hay cantidad, lo cual es un avance. Hay proyectos de ley, lo cual revela que en cierta forma los diputados están en la Asamblea legislando, pero donde yo creo que es importante hacer énfasis, donde nos estamos quedando cortos, es en darle prioridad a los temas necesarios. Y ahí yo también hago un énfasis y una importante acotación de hacer responsable al órgano ejecutivo, porque el órgano ejecutivo se comprometió en campaña a muchas cosas: proyectos anticorrupción, reformas profundas a educación, reformas profundas a la salud, y sin embargo esos proyectos no han llegado a la Asamblea Nacional. Y ojo, ¿por qué esto es importante? Porque muchos de esos proyectos de ley que hemos aprobado en la Asamblea Nacional, el Ejecutivo al final termina vetándolos. Entonces no dejan hacer y ellos tampoco hacen. Entonces hay una gran dependencia del órgano ejecutivo por la cantidad de proyectos de ley que nos están vetando. Por ejemplo, yo tengo 4 iniciativas que han sido aprobadas en tercer debate y las 4 han sido vetadas. Entonces uno involucra al órgano ejecutivo, busca su participación, pero luego los proyectos terminan vetados. Y no solo eso, entonces no presentan las iniciativas que el país necesita. En cuanto al reglamento interno de la Asamblea Nacional, yo creo que ahí la ciudadanía tiene justa razón y justo derecho de exigir mucho más transparencia, porque como lo mencionaron al inicio de la intervención, la Asamblea Nacional es el único órgano donde la ciudadanía puede participar en sus comisiones, puede participar en los primeros debates, puede ir a sus comisiones, puede alzar su voz, y sin embargo esos vínculos muchas veces se ven cerrados. Miremos lo que pasó hace unos días en la Comisión de Credenciales, y esto es penoso, porque no todos los diputados presidentes de comisiones actúan de esta forma, pero el presidente de la Comisión de Credenciales, el diputado Ábrego, decidió unilateralmente no dejar que ciudadanos ni periodistas entraran a la Comisión de Credenciales. Eso es inaceptable, eso no está en ninguna parte del reglamento interno de la Asamblea Nacional. Entonces, ojo, necesitamos reformar el reglamento interno de la Asamblea Nacional, pero para que hayan sanciones para este tipo de conductas, pero también ir observando que gran parte de esto es voluntad. Y la ciudadanía creo que ha hecho un muy buen trabajo de señalar a los diputados que no están haciendo bien su gestión. Entonces, en la medida que la Asamblea Nacional no regularice algunos temas como las planillas, la transparencia de las mismas, quién trabaja para qué diputado, seguirá siendo sujeta a crítica, pero justamente, y en la medida también que no le den prioridad a los textos de ley importantes en temas de educación, de justicia, de transparencia, infraestructura, se va a seguir continuando quedando corta. Diputado Torres, no es un tema de cantidad, sino de calidad. Es un tema más cualitativo que cuantitativo, es lo que dice el diputado Silva. Además, ahí le deja un mensaje al Ejecutivo, y siendo usted el partido gobernante, creo que la respuesta está en sus manos. Un Ejecutivo que tiene deudas pendientes en iniciativas anticorrupción y que no hace ni deja hacer, es lo que dice el señor Silva. ¿Qué responde usted? Bueno, mira, yo respeto la opinión del compañero y diputado Silva. Este periodo ha sido un periodo sumamente productivo para la Asamblea. Incluso nosotros en las discusiones de directiva ampliada, donde participamos en conjunto con el presidente, los 2 vicepresidentes, el secretario general, la subsecretaria, los 5 jefes o coordinadores de bancada, hemos hecho discusión de qué proyectos se van a discutir. Y la bancada independiente y toda la bancada han tenido una participación, y hoy lo comprobaba y lo mencionaba el compañero Brose, que es el coordinador de la bancada, en otro medio de comunicación, donde la participación ha sido prácticamente equitativa, obviamente equitativa en el número de diputados por bancada que existe. En cuanto al gobierno, el gobierno o el Ejecutivo
al llegar y el cumplir los 30 días que cumple el periodo cuando ya se aprueba en tercer debate un proyecto de ley, sí hemos tenido no una discusión, pero sí lo hemos hablado porque se han estado vetando muchos proyectos de ley que al final cuando se regresan al pleno legislativo por insistencia o lo devolvemos para que se transformen en ley y han habido errores en el sistema legal del Ejecutivo porque no han hecho las cosas bien. Entonces eso es un llamado que hacemos nosotros y lo hemos estado haciendo como bancada de gobierno a que la asesoría legal del Ejecutivo revise los proyectos de ley, hagan la discusión y también lo que hemos pedido, respetado periodista y el diputado lo sabe, es que también le hemos pedido al Ejecutivo que cuando van a presentar proyectos de ley sean discutidos con la bancada, obviamente con la bancada de gobierno y también con todas las bancadas para que estos proyectos de ley no sean neurálgicos en el Pleno y puedan ser consensuados. Nosotros hemos hecho un trabajo maratónico. Imagínate, don Hugo, que la bancada nuestra presentó 164 proyectos de ley en este año, donde los diferentes diputados tienen un máximo de 3, de 4, de 5, de 7. Hay una diputada que tiene 54 proyectos de ley y esto no está consono porque al final no es presentar la cantidad de proyectos, y en esto yo respaldo la posición de Silva. No es presentar la cantidad de proyectos, sino la calidad de proyectos. Nosotros, como diputados de la República, ayer se aprobó en tercer debate un proyecto de ley que crea la Red Nacional contra el Cáncer. Sí. Este es un proyecto humano, ambicioso, y no es solamente para mi circuito ni para mi provincia, sino para nivel nacional, y contamos con el apoyo de todas las bancadas. Y de eso se trata. Cuando los proyectos son buenos, y Silva lo sabe, nosotros respaldamos las nociones que Silva ha presentado, que ha presentado Brose, Juan Diego y cualquier otro miembro de otros partidos políticos, porque creemos que la productividad como órgano colegiado que debe tener la Asamblea debe ser de excelencia. Ahora, hay dos elementos con los que cierra esta asamblea. Uno, aprobando leyes como la del Día del Electricista, unos festivales, etcétera, cuando el país está enfrentando una situación tan dura, tan difícil como la que atraviesa. Eso versus también el hecho de que un diputado salió bien librado de un juicio en la Corte cuando la mayoría de los magistrados lo encontraron culpable. A eso se suma una audiencia, o más bien el análisis de algunos casos de magistrados a puertas cerradas. Todas estas cosas sirven de colofón a este periodo actual de sesiones. La pregunta es, con todo esto, y hablando de cantidad y de calidad y actuaciones de la Asamblea hoy tiene mejor o peor imagen que hace 2 años. La están pensando mucho, tome la palabra alguno de los dos. Bueno, mira, Hugo, no, simplemente el audio fue un poco bajo. Yo tengo muchos conocidos que han pasado por la Asamblea y los tiempos en los que estamos viviendo, donde la tecnología, donde la comunicación es instantánea, y eso no pasaba incluso hace un par de años atrás, no se sabía en realidad. Y pongo un ejemplo, en mi circuito, en el corregimiento de Arena, ni siquiera había señal telefónica hace 3 años. Hoy en día tenemos señal telefónica prácticamente en todas las comunidades y eso le permite a la ciudadanía tener más conocimiento, estar más informada y las noticias se van corriendo de un hecho que uno no tiene como el pensamiento algo relámpago. Esto lo que ha pasado es que con la actual asamblea, la tecnología, los medios de comunicación son más eficientes y más instantáneos y más rápidos. Por eso nos han catalogado como una asamblea peor, pero yo le digo a mi compañero y se lo digo a los compañeros diputados, el pecado de nosotros no es cargar la cruz de hierro de los periodos pasados. Nosotros hemos demostrado que hemos querido estar haciendo bien las cosas, hemos estado en consenso, hemos estado conversando con toda la bancada y Silva no me deja mentir. El bienestar de una ley, producto de la respuesta que está dando ese diputado, sea independiente de Cambio Democrático, de cualquier partido político, nosotros como bancada del PRD la respaldamos. Nosotros hemos dado y hemos estado con puertas abiertas
a que los compañeros diputados de oposición independientes puedan consensuar proyectos de leyes que ellos presentan y nosotros también los respaldamos. Eso se está dando en la Asamblea y por eso muchos critican a la oposición por ser una oposición que no existe o cariñosa. Simplemente no es así, simplemente es que ahora conversamos más, nos respetamos un poco más y ahí llegamos, que lleguen los proyectos en beneficio del país. Y yo siento que estos 3 años que nos faltan podemos hacer un esfuerzo y hacer un trabajo cónsono con la realidad del pueblo panameño. Lo que pasa es que la Asamblea, la gente está más pendiente de lo que pasa en ella, está más informada la gente. Esa es la respuesta del diputado respecto a la imagen. ¿Cuál es la suya, señor Silva? ¿Estamos peor o mejor en imagen de la Asamblea? Yo creo que la imagen de la Asamblea hoy, hace 2 años, es la misma y es una mala imagen, pero más que una imagen, que lo que pueda presentarse en los medios de comunicación es una realidad, Hugo. Y ahí yo difiero un poco con el diputado Torres, y es que la realidad es que esta Asamblea no ha aprobado ninguna ley anticorrupción, ninguna ley de transparencia, ninguna ley que evite que se roben los millones de dólares del pueblo panameño. Y yo creo que la Asamblea, que se comprometió el presidente Castillero a tener una gestión transparente, a priorizar estos temas, y el presidente Cortizo también dijo en campaña que su primer año iba a presentar este tipo de iniciativas, no ha avanzado en ninguno de estos temas, lo cual demuestra una falta de compromiso, una falta de prioridad en el dinero de todos los panameños, que al final terminan quizás en la mano de algunos de esos mismos diputados o de empresarios corruptos. Entonces, yo creo que la imagen de la Asamblea no va a cambiar, y no solo la imagen, sino la realidad de cómo funciona, en la medida que no tengamos leyes importantes como que ya se han presentado y que están en la palestra y que están esperando ser discutidas. Sí. Como por ejemplo la ley de carrera administrativa para acabar el tema de los nombramientos políticos, leyes de conflictos de interés para acabar en los nombramientos de familiares en planillas, declaración jurada de bienes para saber con cuándo entra un diputado y cuándo sale un diputado. Ese tipo de iniciativas esenciales que buscan transparencia, reformas profundas al sistema educativo, no se están discutiendo. Entonces tenemos por una parte algunas leyes de festines, de festivales, que para una comunidad pueden ser importantes, pero lo que dices es cierto, el país está en medio de una crisis, la pobreza incrementando, el desempleo incrementando, la desigualdad incrementando, y yo creo que es importante recordar que en Panamá anualmente se pierden 500 millones de dólares por corrupción. ¿Qué está haciendo la Asamblea en este momento para que esos 500 millones de dólares no se pierdan? Absolutamente nada, y eso tiene que corregirse. Don Danilo, diputado Torres, tenemos 3 años todavía, pero yo estoy un poco decepcionado y con poca esperanza, porque el presidente Cortizo prometió que en su primer año iba a presentar estas iniciativas, y ya estamos por el segundo y no las ha presentado. Y como mencioné, sin el aval del presidente Cortizo, lastimosamente muchas cosas no pasan en la Asamblea porque hay poca independencia. Don Danilo Toro, le pregunta a ambos, para concluir. Sí, parte del problema puede ser que la Asamblea, que está dominada en términos cuantitativos por un partido, el PRD, ha demostrado cierto grado de incoherencia y de ruido interno. De hecho, le tengo que preguntar al diputado Torres por obligación. Creo que él ha sido el jefe de bancada más atacado internamente. No recuerdo otro jefe de bancada del PRD que haya recibido tanto fuego amigo. Eso por un lado. ¿A qué se debe ese grado de hostilidad interna, diputado? Y para usted, diputado, quisiera que ponderara el hecho de que yo creo que no, es un error medir solo el avance de la Asamblea por la cantidad de proyectos aprobados, que debe ser considerado. Pero creo que en las comisiones se hace un buen trabajo también, que la misma Asamblea no suele ponerle el grado de importancia que se merece. Por ejemplo, hay una ley sobre base de datos biográficos de la diputada Irene Delgado que es muy importante, dada la realidad que estamos viviendo, que está pasó por primer debate, no sé si ya fue aprobada. Usted creo que presentó una ley sobre manejo de desechos que fue aprobada y estamos frente a una realidad que el mundo cataloga de emergencia y que supera en importancia el mismo COVID, que es el cambio climático. Eso es todo un mundo lleno de requerimientos de normativa nueva que nosotros estamos dejando de lado. Así es que estas son cosas que quisiera que valorara también por este otro lado. Así que le dejo esos dos enfoques. Cómo no, don Danilo. Sí, mire, yo tengo 2 periodos de ser presidente de la bancada del PRD. Es un puesto que se gana con votos, donde los 35 tienen derecho a participar. En efecto, las bancadas antes no jugaban un papel
determinante como se está jugando en este periodo, en este quinquenio en la Asamblea. Antes incluso, y lo digo por experiencia, me preguntan en mi provincia que antes nadie mencionaba quién era el coordinador de la bancada en gobierno o en oposición, porque eran irrelevantes, no se reunían, no debatían, no coordinaban absolutamente nada. Ahora nosotros tenemos una bancada sumamente grande de 35 personas, 35 pensamientos totalmente diferentes. Nosotros nos hemos sometido a críticas constructivas. Lo que no aceptamos son las críticas destructivas que tengan agendas ocultas. Nosotros como órgano colegiado en nuestra bancada hemos tratado de hacer las cosas bien, hemos tratado de llevar a la discusión política con altura, pero nosotros no somos responsables del actuar de cualquier diputado dentro de nuestra bancada o fuera de la bancada que esté acostumbrado al irrespeto, al insulto, porque ese no es nuestro norte y no es el norte que nosotros queríamos ni queremos en el presente ni en el futuro para nuestra bancada, ni para ninguna de las 5 bancadas que componen el Pleno Legislativo. Diputado Torres, disculpe que interrumpa la pregunta que hizo don Danilo, pero ¿quiénes tienen en su partido agendas ocultas? ¿En su bancada? En los medios de comunicación, cada persona sale como si fuera una isla y en eso, en nuestro colectivo, en nuestra bancada, nosotros, en la mayoría, por no decirle más de 25, de 30 diputados, siempre llevamos un norte y al final cerramos fila y actuamos de la manera que sea la manera más justa en el Pleno. Cada persona es responsable de su actuar y es público a los medios de comunicación quién es la persona o quiénes son las personas que no se comportan como se deben de comportar. Usted toca el agua, pero no se moja, diputado. Cierre usted, señor Silva. Le tenemos miedo al COVID. ¿Cómo? Le tenemos miedo al COVID, hay que cuidarse. ¿Ah, sí? Wow. Señor Silva. Sí, no sé, Hugo, Danilo le había dejado algo en el tapete para cerrar. Exacto. Usted fue proponente de una ley concerniente al manejo de desechos que fue aprobada en este periodo, pero también quería plantearle ciertas expectativas, porque la productividad de la Asamblea se mide normalmente con las leyes que fueron aprobadas, pero no con las leyes que están en tubería, y creo que las comisiones son una fuente de información. ¿Qué hay con el reto que tenemos con el cambio climático y lo que esto demanda en materia legislativa? Mira, yo creo que planteas varias cosas importantes, Danilo, y una de ellas es cómo se manejan las comisiones en la Asamblea Nacional. Y por eso es importante que ahora ¿quiénes son los presidentes de las comisiones? Porque los presidentes de las comisiones tienen casi que el absoluto poder de decidir qué proyectos se van a discutir y qué proyectos no se van a discutir. Y si uno tiene algún problema, alguna discusión, alguna confrontación con un presidente de una bancada, hasta luego y chao para esos proyectos de ley, lo cual no es justo, porque se sacrifica algo que puede ser beneficioso para el país. Entonces, depende mucho al criterio del presidente de la comisión qué proyectos avanzan y qué no. Pero eso se puede cambiar. Y eso se debe cambiar y lo hemos propuesto en las modificaciones al reglamento interno de la Asamblea, que nuevamente están durmiendo lastimosamente. Se establece un orden en el cual se tienen que tocar los temas en las diferentes comisiones y en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y así no tenga que depender si gustas o no del presidente o la presidenta de una comisión. Todo proyecto se tiene que estar discutiendo y se tiene que estar discutiendo de una forma veloz, de una forma eficiente y consensuada. Por ejemplo, ahora en los 2 meses de receso de la Asamblea Nacional, las comisiones pueden continuar sesionando, pero lastimosamente muchos presidentes, no todos, se van de vacaciones y no sesionan las comisiones. Y yo creo que este es un tiempo prudencial e importante, donde todas las comisiones tienen que ver todos los proyectos que quedaron del año pasado. Esa es una tarea, sí, esa es una tarea pendiente porque son comisiones permanentes de trabajo y no deberían irse de vacaciones. Señor, gracias por haber estado acá. Me voy a robar un minuto más, me va a caer a cocorrón el productor, pero es que se me quedó y me suena esto de la asamblea a puertas abiertas. Y no tenemos una asamblea de puertas abiertas. Tenemos una asamblea que desde hace algunos años se le puso una cerca, pero a esta asamblea, en esta en particular, también la protegen varios anillos de seguridad. E incluso a los periodistas en varias ocasiones nos ha sido difícil ingresar a la Asamblea Nacional. No es necesario que esa política cambie porque las sesiones deben ser públicas a propósito. No es hora ya de echar abajo esas murallas, esas fronteras. Se lo dejo, 15 segundos a los dos, por favor. 100% Hugo, eso es una falta de respeto con la ciudadanía panameña. Ahí la responsabilidad directa
la tiene que tener el presidente de la Asamblea Nacional y los presidentes de las comisiones. Ellos son los que deciden quiénes entran y quiénes pueden participar, y se les ha salido de la mano. Definitivamente que eso tiene que cambiar, se tiene que establecer en el reglamento interno, que si bien ya hoy dice que todo es público, vemos estas discrecionalidades, Claro. pero que tienen que ser juzgadas y que tienen que ser consideradas como falta, porque eso es inaceptable. Aquí se maneja muchísimos temas importantes, muchísimos temas de presupuesto, y la ciudadanía tiene que saber qué es lo que está pasando, y es inaceptable que se le cierre las puertas a la ciudadanía, y por eso yo reitero mi calificación de la Asamblea Nacional, un 4 de 10, porque no pasa. Si eres el primer órgano del Estado, tienes que serlo tal cual y tener siempre las puertas abiertas. Señor Torres, brevemente, por Sí, favor. mira, yo creo y estoy en plenitud de que primero las comisiones permanentes puedan trasladarse al interior de la República, darle dinamismo para que la faz del país también conozca el trabajo legislativo de parte de las comisiones y qué es lo que se discute. Yo aspiro el 1 de julio, el 2 de julio, a tener una asamblea con sesiones desde las 4 de la tarde en adelante, que volvamos a sesionar en la hora que el pueblo panameño pueda llegar a la asamblea a ver las sesiones, a protestar incluso y a tener ese contacto directo con el primer órgano del Estado. Yo siento de que a partir del 1 de julio de este año vamos a aspirar a tener una asamblea que discuta el reglamento interno, porque necesitamos discutir el reglamento interno. Lo vamos a hacer por el bien del país, por el bien del primer órgano del Estado también. Gracias. Gracias, dándole señor la diputado. oportunidad a Sí. todas las bancadas. Muchísimas gracias, señor diputado. Gracias a los dos por este encuentro de ideas políticas mirando el presente y futuro de la Asamblea. Oiga, un dato histórico. Ahí donde está el nuevo edificio de la Asamblea se llamaba Triángulo Schaller. Correcto. Ahí pasaba la cerca de lo que dividía la República de Panamá De la zona de del la canal. zona del canal. Estaba la cerca. Bueno, ahora hay una cerca nueva y es la cerca que divide al país de la Asamblea, y son varias cercas. Los dos coinciden que hay que echar abajo esa cerca. Afortunadamente coinciden en eso, así que habiendo coincidencia entre diputados de posiciones claramente diferentes, creo que la Asamblea debe evolucionar a ser más abierta, más eficaz y más coherente. Pausa, regresamos, hablamos sobre economía en el siguiente bloque, porque el propio gobierno ha dicho que nuestras finanzas están en rojo. ¿Qué hacer con eso? En breve. La finanza del Estado en rojo. Bueno, yo tengo ese desliz, que es común en muchos, confundir Estado con gobierno. Finanza del gobierno en rojo sería lo correcto, fue lo que dijo el ministro. Sí, así es, la del gobierno. Aunque la del Estado, bueno, vamos Habría como que ver. economista que nos ponga al tanto. Don Felipe Argote nos acompaña. Buen día, don Felipe, bienvenido. Buen día, gracias por la invitación. Ya el diagnóstico está allí, las finanzas del gobierno en rojo. Debo entender que usted coincide con el diagnóstico, pero ¿qué tan profunda es la crisis? Bueno, tienen que estar en rojo porque el mismo ministro habla de que los gastos en planilla se multiplicaron por 3, mientras los ingresos en los últimos 10 años aumentaron 1.5. En momentos parecía más bien que le estaba hablando al Consejo de Gabinete, no al país, porque realmente los responsables de que esto ocurra justamente son ellos. Deberían haber tenido mayor control del gasto, porque mira, cada vez que tú estableces un nuevo asesor que se quede en su casa porque son jubilados, o que le pagas 2 veces a un funcionario, uno licencia con sueldo y luego como una posición de elección popular, lo que estás haciendo, porque como decía Milton Friedman, no hay tal cosa como almuerzo gratis. Cuando estás haciendo eso, le estás quitando la posibilidad de respaldo a un trabajador que tiene el contrato suspendido. O aumentas los gastos, tienes que cubrirlo con algo. Si no tienes suficientes ingresos, lo tienes que cubrir con deuda. Y por eso la deuda se ha aumentado a 39 mil Mire, millones de dólares. en esa línea el ministro ya anunció que pretenden pedir unos 6.000 millones de deuda. ¿Estos 6.000 millones nos llevarán a ponernos en negro o seguiremos en rojo? ¿Esa es la medicina? ¿Es la pregunta? No, es que cada vez que tú te pones el rojo se cubre con deuda, o se cubre con reducción del gasto, o se cubre con aumento del Producto Interno Bruto, que genera mayor ingreso al Estado. El problema es que este país cayó
20.7% su Producto Interno Bruto en términos corrientes, que al gobierno le gusta decir 17.9 en términos constantes porque se oye menos, pero también es dramático. Mira, el Fondo Monetario Internacional en octubre decía que Panamá iba a caer 9%, cayó el doble de lo que se esperaba. Entonces, y no hay explicación sobre eso. O sea, por ahí empieza todas tus cifras. Si tú tienes un negocio y las ventas se te van 20% abajo, lo primero que debes explicar es por qué se fueron 20% abajo. Porque es evidente que con esa caída tan grande, las cifras se te van a poner todas negativas. Y el problema no es que se te vaya 20% abajo, sino que como es que Costa Rica se va 5%, Salvador 8%. O sea, Panamá tuvo una caída del doble que el peor país latinoamericano, con excepción de Venezuela. Don Danilo Toro, conversa con usted, don Felipe. Habría que ver, profesor, si nuestro modelo económico nos afecta más que a otro. Costa Rica es un país con una estructura mucho más industrializada que nosotros. Nuestra industria es pequeña, es endeble. Panamá es un país de comercio, es un país expuesto, y si algo fue golpeado fue el sector comercio y el sector turismo. Entonces, eso quisiera que lo pusiera en perspectiva. ¿Es nuestra composición económica algo que está operando en contra de nuestra recuperación o que está reafirmando nuestra situación? Mira, eso puede ser, pero eso se sustenta y es el elemento fundamental, porque cuando el ministro no dice eso que acaba de plantear, eso no es porque el ministro no tenga la capacidad de hacerlo, porque es una persona extraordinariamente inteligente y capacitada. Él no lo dice porque su posición neoliberal piensa que el Estado no interviene. Entonces lo que pasó, pasó, y eso no podíamos haberlo cambiado porque el Estado no debió intervenir. Entonces solamente veamos lo que pasó y veamos cómo sigue el mercado. Sí, cayó sobre todo por la construcción. La construcción cayó 50%. Y la construcción en el 2019 representó el 50% del PIB. Entonces ya tienes 10%. Y luego el comercio cayó 40%. Entonces el comercio era 18% del PIB. Cierto, pero les digo algo. Mira, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, lo que tú planteas lo sabe hace muchos años, inclusive antes que nosotros. Y ellos sí tiran la cifra. Ellos no lo dicen solamente como si fuera filosofía. Ellos plantean porque lo han calculado. Entonces, ¿cómo puede ser que el Fondo Monetario y el Banco Mundial hablaban de 8%, de 9%, y se reconoce 17.9% en términos constantes? Eso hay que explicarlo, porque no se trata solamente de decir fue el huracán. Y mira, en El Salvador pasaron 2 huracanes y cayó 8%. Cualquier argumento tiene que ser sustentado con cifras. Pues si cayó la construcción, la mitad. Si cayó el comercio, 40%, si la logística no cayó tanto, o sea, los sectores más grandes fueron golpeados, no necesitaba ser, esa situación no necesitaba ser tan aguda. Lo que pasa es que si estableces una política, un modelo neoliberal que nadie usa en el planeta. Yo en un foro internacional le dije a algunos colegas que aquí se utilizaba el modelo neoliberal clásico en los 80, y me pidieron que le consiguiera un autógrafo, porque nadie utiliza ese modelo. A esa crítica que usted hace al modelo neoliberal que usted critica con contundencia, también podríamos agregarle otras particularidades de Panamá. Por ejemplo, el hecho de que ciertamente cuando uno analiza el boom de la construcción, ese boom de la construcción coincide por el lado del Estado y del gobierno, que se adquirieron muchos recursos financieros por vía préstamo para impulsar proyectos del Estado que ahora se deben. Por cierto, sobre los cuales han pasado también una tela de cuestionamientos que ya para qué hablar de eso, que todavía está por explicarse. Y por el lado privado, por el lado del boom privado, mucho de ese boom de la construcción tenía que ver con una sobrepoblación que tuvimos, y yo no diría con una población, con un impulso de migración que tengo que reconocer, hemos estado perdiendo. Panamá ha estado perdiendo en alguna medida migrantes que se habían establecido en este país. ¿Cuánto nos habrá afectado eso, señor Argote? Mira, es que lo que pasa es que la pandemia es algo transversal que modifica todo y que cualquier análisis previo a la pandemia
se cae por el hecho de que esto modifica absolutamente todo. Por eso, el día 1 de la pandemia, había que elaborar una estrategia. Y hoy, un año después, no existe estrategia. Solamente hay planes, solamente hay medidas. No hay una estrategia a largo plazo que diga eso que tú planteaste y que alguien puede rebatir diciendo, mira, fue un buen hecho que se haya la línea 3 del metro. Eso modificó la situación de muchos trabajadores y le dio mayor productividad porque ya no salen a las 4 de la mañana y regresan a las 9 de la noche. Entonces fue una buena inversión que le sirvió a la economía, a las empresas y a la calidad de vida. Que hubo sobrecosto, esa es otra discusión. Pero hoy en día no es, o sea, en el planeta, tú ves a Biden, por ejemplo, o ves en diciembre la discusión entre Donald Trump y Biden. Biden decía $300 semanal y Donald Trump dice no, 1,200. Nadie decía, no, hay que ver qué pasa porque la mano invisible es la que va a resolver el problema. Nadie. Y hoy en día, después de todos los impulsos, el gobierno norteamericano está impulsando un agresivísimo plan de infraestructura. No se trata de que el Estado se meta a hacer empresas de cemento, ni nada de eso, un gran plan. Y si aquí la construcción es el 20%, ahí tú tienes a los desempleados. Si cayó la mitad, ahí tienes a los desempleados. Ahí tiene la gente que sufrió con un bono de $100 porque varios o muchos funcionarios siguieron viviendo su vida como si no hubiera pasado nada. Y no hablo de los funcionarios de bajo medio, hablo de los altos funcionarios, o sea, empresarios, pequeños, medianos empresarios que quebraron. ¿Por qué? Porque muchos de ese dinero que debió ser transferido para mantener el tejido social, para mantener el tejido comercial, se destinó a pagarle a funcionarios que estaban en su casa viendo televisión con altos ingresos, muchos jubilados, con posiciones de asesoría que nunca aplicaron. O sea, por eso digo que no hay almuerzo gratis. Lo que se puso allá no dejó de darse a sectores que hoy es muy difícil que surjan de nuevo porque tienen que tener un capital para arrancar y para poder poner todo el periodo de instalación. Con toda esa descripción, mantener el tejido social. Con toda esa descripción que usted me da, le voy a entregar solamente 30 segundos para que me responda esto, con un símil. Nuestra economía, si hacemos un símil con la salud o con la pandemia o con alguien afectado por COVID, ¿dónde la ubica usted como especialista? ¿Está en UCI en este momento? ¿Está entubada? ¿Está bajo observación? ¿Está en cuarentena? ¿Dónde ubica usted la economía? Descríbamela en los términos de COVID. Mira, yo lo pondría en observación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una gran ventaja que no tienen los otros países. Y es que cuando arranque la economía mundial, porque aquí no hubo bombas cayendo encima de la fábrica, China ya arrancó, Estados Unidos está arrancando agresivamente, por aquí pasan los barcos, por aquí pasa la mercancía y nosotros somos especialistas en logística. Si nosotros elaboramos un plan, podemos salir muy rápido de esta situación y que la gente vuelva a su vida que tenía antes. Pero para eso hay que tener una estrategia. Si no, pues vamos a UCI. Gracias por esa descripción que también nos deja un margen de esperanza y queda la pelota del lado del gobierno. A ver si la otra semana hacemos ese análisis. ¿Qué estrategia para aprovechar ahora que la economía mundial todo apunta a que va a arrancar en algún momento? Felipe Argote, usted cierra con el análisis económico. Bueno, Felipe Argote ha sido claro al ubicar al neoliberalismo como la actitud, la visión equivocada a la cual Panamá ha apostado en primera instancia. En segunda instancia, ha hecho una revisión crítica de lo que se ha hecho y en tercer grado ha puesto en perspectiva no un pesimismo, sino estamos en observación, tenemos que aprovechar que los gigantes de la economía, Estados Unidos y China, o ya han arrancado o están por arrancar y eso a Panamá le puede significar conveniencia. Eso me da un margen de esperanza porque por toda la descripción que daba yo pensé que me la iba a poner en UCI. No, estamos en observación. Y hay esperanza. Tenemos que hacer una pausa y en segundos regresamos porque a propósito de visión tendremos dos visiones de la pandemia. Una, el doctor Xavier Sáenz Llorens nos habla de lo que está pasando en Panamá y el vecindario con la pandemia. Me refiero a Colombia, me refiero a Costa Rica y después una visión de éxito en administración o manejo de pandemia, que es la que se exhibe a nivel mundial. El caso Israel, nos visita el embajador de Israel en Panamá. Eso será más adelante aquí en Debate Abierto.
Hay un incendio en el vecindario, por decirlo menos, en cuanto a la pandemia. Ya Colombia, con un sistema al borde del colapso, registrando más de 500 muertos por día. En Costa Rica, prestos a tomar medidas decisivas en las próximas horas con un sistema de salud al borde del colapso. Panamá navega en otras aguas, pero tenemos que analizar qué es lo que está pasando y mirarlo a futuro. El doctor Xavier Sáenz Llorens nos acompaña, el infectólogo. Doctor, muy buen día, bienvenido a Debate Abierto. Hola Hugo, Danilo, encantado de estar con ustedes. Ayúdanos a mirar hacia adelante. ¿Panamá corre el riesgo de vivir lo que están experimentando nuestros vecinos o ya somos inmunes? Siempre corremos el riesgo. Yo creo que hay que mirarse en el espejo y no pecar de excesivo triunfalismo, de que estamos bien, porque en cualquier momento puede haber repuntes u oleadas, ¿no? Se está viviendo en Costa Rica, se está viviendo en Colombia, en casi todo Sudamérica, en muchos países de Europa, en la India. Así que hay que mirarse en ese espejo y andar un poco con cuidado, cumpliendo las medidas de seguridad y vacunándose, ¿no? Que es la mejor forma de tratar de evitar repuntes y de salir lo más rápido de esta pandemia, ¿no? ¿De qué depende en concreto que Panamá no tenga una tercera ola? Bueno, es muy difícil decir algo específico, pero varios de nosotros hemos elaborado algunas hipótesis que pudieran explicar por qué ahora mismo estamos en una aparente calma. Quizás la más importante de ellas es que presumimos que quizás hasta un 40% de la población ya se infectó por COVID en el pasado, ya sea de forma sintomática o asintomática. De hecho, si uno mira el último estudio del Gorga, que fue hecho antes de la última oleada, ya había corregimientos que marcaban 25, 30, 35% de COVID anterior. Y después de la oleada de enero y febrero es muy probable que ya estemos superando a 40%, sobre todo en estas áreas de más actividad. Entonces ya tener un 40% de la población, que más o menos correspondería como a 1.7 millones de panameños, multiplicando por 5 la cantidad de casos detectados por los sistemas diagnósticos, que son como 360,000. Ya ese 40% realmente no es tan susceptible a padecer reinfecciones. Entonces, eso nos da algo de inmunidad colectiva parcial para que pudiéramos explicar algunos de estos fenómenos. Sin embargo, hay otros factores. Por ejemplo, uno de los factores que, y es de aplauso a la ciudadanía, es que la inmensa mayoría de panameños está cumpliendo con las medidas de restricciones, en mascarilla, distanciamiento físico. Uno lo ve realmente en la calle. Es raro encontrar a alguien que no esté usando una mascarilla, ¿no? Otro de los factores que a mi juicio también es importante es que si uno ve, por ejemplo, las oleadas de Chile, de Sudamérica, de Colombia, la mayoría de los casos nuevos se están dando en población joven. Y lógicamente, en la medida en que nosotros empecemos, por ejemplo, a abrir discotecas, a abrir bares, a abrir eventos musicales, eventos deportivos, a que tengamos ya presencialidad importante en las escuelas, es posible que nosotros podamos tener un repunte en el número de casos, sobre todo por población joven, ¿no? Lo otro que también podría uno mencionar es que todavía no ha llegado la temporada de lluvias, donde siempre cuando hay mucha lluvia la gente tiende a recluirse, a estar en conglomerados, a estar cerca. Eso también pudiera ser otra explicación. Claro. Y la última, aunque todavía me parece que es muy pobre para explicar el impacto, es la vacunación en el país, ¿no? Ya tenemos más o menos 14% de la población vacunada, pero esa población vacunada es más que nada en las áreas de mayor contagio, ¿no? En las áreas de Panamá Oeste, Panamá Este, Panamá Metro. Eso, 14% todavía es poco, pero la conjunción de todos estos factores pudiera explicar por qué estamos en una aparente calma. Ahora, doctor, no sé si funciona la matemática simple aquí, pero ese 40% que de alguna forma ya tiene inmunidad colectiva, más un 14% nos estaría ubicando en un 54%. ¿O no funciona la matemática simple? Ayúdeme a entender. No funciona porque los vacunados, hay mucho que le dio COVID en el pasado, a lo mejor de forma asintomática. Así que en ese 14% debe estar también incluido un pequeño porcentaje de la población que tuvo COVID sin saberlo, ¿no? Así que yo diría que no debe sobrepasar el 50%
de inmunidad parcial colectiva. Don Danilo Toro, conversa con usted, doctor. Doctor Xavier Sáenz, usted es un hombre de investigación y de estudio. Escuchándolo detenidamente, tengo que llegar forzosamente a la conclusión, a menos que usted me corrija, de que en Panamá todavía estamos con un tremendo déficit en manejo, en utilización de información y obviamente y sobre todo en realización de estudios que nos permitan determinar qué está pasando, por qué está pasando lo que está pasando y sobre todo qué puede pasar. Esta pobreza, primero quisiera saber a qué se debe y después le voy a hacer otra pregunta a consecuencia de esa respuesta que usted me dé. Si hay tiempo. Si hay tiempo. Adelante, doctor. Yo estoy completamente de acuerdo con tu análisis, Danilo. Ha habido una escasez de estudios de investigación científica en el país y eso, a mi juicio, se debe a que la inversión en ciencia y tecnología, el presupuesto que tiene Senacid, el presupuesto que tiene el Gorgas, son raquíticos. El Gorgas y Senacid han hecho un trabajo pero espectacular, trabajando a destiempo y con herramientas de no mucho dinero para tratar realmente de aportar, pero hace falta mucho presupuesto en ciencia para hacer mucho más de lo que se está haciendo, ¿no? También se está haciendo algo de investigación, por ejemplo, en vacunas, pero haría falta mucho más, por supuesto, ¿no? Ojalá que eso sea un legado pospandémico, de que los gobiernos realmente inviertan en ciencia y tecnología, porque es la única forma de ser dependientes y no estar dependiendo pues, de países industrializados que nos brindan el conocimiento y nos transfieren la información. Hay investigación de ciencia social donde también tenemos que, de alguna forma, estar evaluando lo que está pasando, el comportamiento de la sociedad frente a situaciones específicas. Muy poca. Por ejemplo, sí, porque sí, la añado, ya que usted también es científico del comportamiento social, don Danilo. Me llama la atención que hay circuitos donde ha acudido un 50%, 60% a vacunarse nada más, pero eso se contrasta con el comportamiento de la población respecto a la vacuna AstraZeneca. En menos de 24 horas acabaron con una disposición de vacunas que ha tenido muy mala prensa. Esos comportamientos sociales, ¿cómo los mide usted? Bueno, tendríamos que tocar de oído, ¿no? Pero usted tiene una proximidad más cercana. Doctor, ¿cómo lo evalúa? Sí, hace falta también no solamente investigación social, sino investigación epidemiológica, ¿no? Porque yo siempre he dicho que aquí el país debería tener una unidad de inteligencia epidemiológica, un tipo de CDC, completamente desligado del Ministerio de Salud, que sea autónomo, que tenga independencia científica y que aporte realmente la evidencia que necesitamos para saber por qué la dinámica de los repuntes, de las oleadas, y eso realmente no lo tenemos, ¿no? Y la investigación social, como bien dice, ¿no? En el caso de AstraZeneca, uno pudiera decir que, por ejemplo, para vacunarse de AstraZeneca, la gente tiene que tener posibilidad de tecnología, de inscribirse digitalmente en una plataforma, o sea, tener internet, saber algo de tecnología. Y además, como funcionan en autos rápidos, pues evidentemente pues, es la persona que tiene forma de estar en un auto y acercarse a los lugares de vacunación. Entonces, eso excluye a gran parte de la población que tiene una brecha digital importante, educativa, y que no tiene medios realmente para cubrir, ¿no? Por eso, a mi juicio, la vacunación con Pfizer ha sido mucho más fácil a nivel general, colectivo, poblacional, pero la de AstraZeneca realmente yo creo que está respondiendo a un segmento de la población que de alguna manera está más favorecido, ¿no? Desafortunadamente. Sí hay tiempo para su segunda pregunta, sí. Don Danilo. Doctor, sabemos poco de lo que las vacunas alcanzan a cubrir hacia el futuro. Es decir, si vamos a tener que vacunarnos dentro de 6 meses, dentro de 1 año, de 2 años, o si no vamos a tener que volvernos a vacunar. Tomando en consideración que ya Pfizer ha dicho que posiblemente sea necesaria una tercera dosis, ¿qué implicaciones va a tener esto, primero para el Estado y segundo para la población? Porque yo me imagino ver este movimiento, esta plataforma de atención por una sola dolencia, una sola enfermedad que es COVID, todo el recurso humano que se está utilizando para poner esta vacuna, más toda la plata, o sea, nos vamos a ir de cada cierto tiempo en tiempo enfrentando un monstruoso problema. ¿Cuáles son estas implicaciones?
Bueno, a mi juicio, las declaraciones del ejecutivo de Pfizer son un tanto apresuradas, oportunistas y quizás tienen un sesgo comercial importante, ¿no? De hecho, la comunidad científica todavía no se ha pronunciado al respecto y todavía es una información que no se sabe. Primero, si vamos a necesitar refuerzo y segundo, cuándo lo vamos a necesitar. Él hablaba de 9 meses. La mayoría de los científicos piensa que a lo mejor va a ser un año o incluso más tiempo, mucho más allá de lo que se ve con la gripe, por ejemplo, ¿no? Así que yo diría que hay que esperar que haya más evidencia científica para saber si vamos a necesitar refuerzo, cuándo lo vamos a necesitar y si ese refuerzo tendría que ser con vacunas reformuladas para ajustarlo a las nuevas variantes que están surgiendo, ¿no? Eso en primer lugar, ¿no? Lo segundo es que, evidentemente, como bien dice, tenemos que cubrir muchas otras necesidades en salud. Entonces, lógicamente, pues hace falta invertir en otras prioridades que también van a ser importantes apenas salgamos de la pandemia. De hecho, las coberturas de vacunación para otras enfermedades han caído, no solamente en Panamá, sino en muchas partes del mundo. Y eso vamos a tener que hacer frente porque podemos toparnos con situaciones de salud pública emergentes o reemergentes que también nos vayan a afectarnos. Y por último, yo quisiera en este final aplaudir realmente el sistema de vacunación del país. Panamá ha asegurado 100% de vacunas para toda la población, 9 millones de dosis, con 2 de las vacunas de más éxito. El 80% de esa vacuna es con la vacuna que ha puesto la barra más alta en cuanto a la prevención de infección tanto leve como grave, y además que impacta mucho más la transmisión, que es la de Pfizer. Así que eso es un esfuerzo, pero considerable, económico y técnico del gobierno, y tenemos que aprovechar realmente eso que nos están brindando de forma gratuita para tratar de eventualmente pues salir cuanto antes de esta pandemia y enfocarnos en otras necesidades que seguramente pues ahí están presentes. Doctor, muchísimas gracias por haber estado acá en Debate Abierto. Algo adicional nada más para darle color al cierre. Ya la RAE aceptó covidiota como un término castizo para calificar a quienes no respetan las medidas de bioseguridad. ¿Un término justo le parece a usted? Se echó a reír con él. Bueno, uno pudiera tener sinónimos, ¿no? Las corrientes de estas nihilistas o antiintelectuales o negacionistas, lógicamente las noticias falsas, etcétera, ¿no? Quizás el conjunto de todas estas cosas, pues la RAE lo ha calificado de esa manera un poco agresiva, pero es para tratar de alertar a la población de que si no cumplimos con las medidas, si no seguimos los conceptos de la ciencia que se van perfeccionando y evolucionando a medida que se genere más investigación, pues vamos a tener problemas en salir de la pandemia. Y se ha visto, por ejemplo, en los seguidores de Bolsonaro en Brasil, en los seguidores de Trump en los Estados Unidos, cómo pues, el COVID ha arrasado con estas poblaciones de fanáticos. Gracias, doctor, por conversar con Panamá a través de Debate Abierto. Son más de uno los covidiotas, entonces. Que tenga buen día, gracias. El doctor Xavier Sáenz Llorens, hablando sobre pandemia. Vamos a completar este tema en el siguiente segmento, porque si Panamá ha tenido la certeza, como decía el doctor Sáenz Llorens, de apostar a 9 millones de vacunas para nuestra población, hay un ejemplo de mayor éxito en el mundo y que ha impactado, es Israel. Así es. Y hablamos con el embajador de Israel en el siguiente bloque. Entramos en la parte final de Debate Abierto, hoy conversando con el embajador de Israel en Panamá, Reda Mansour. Buen día, bienvenido. Buen día. Era una entrevista, señor embajador, que queríamos cerrar con broche de optimismo por el tema en que Israel se ha convertido en una referencia mundial por el manejo de la pandemia, pero lamentablemente estamos en un domingo que es día de luto en Israel. Sí, bueno, para nosotros en Israel, la verdad, pasamos algunas horas muy difíciles, porque en una fiesta religiosa que normalmente es una fiesta de amor y de felicidad, donde muchas familias salen con sus niños para celebrar en la noche, ocurrió una tragedia de las mayores tragedias nacionales que Israel pasó, con más de 44 muertos, probablemente hay más y más de 150 heridos.
Y todo esto pasó en la mitad de la noche. Había muy difícil manejar esta situación también porque todo ocurrió en una montaña en el Galilea, al norte de Israel. Que la accesibilidad a esa área, ubíquenos un poquito de manera geográfica para entender más lo que pasó. Es una montaña en el Galilea que está en un lugar muy lejano en la periferia de Israel. Hay solo un acceso a este lugar, por esto llegaron 100,000 personas a esta celebración con autobuses y trenes de todo el país. Así que entrar y salir de este lugar es muy complicado y tratar un evento de este tipo es súper complicado. El ejército había envolvido en esto y parece todo el país pasó toda la noche también buscando qué pasó, quién son los muertos. Israel es un país por su historia muy conectado por las comunicaciones entre esta montaña y el resto del país. También cayó la comunicación, los teléfonos no funcionaron y habían horas bien difíciles. Hombre, por algo el primer ministro lo calificó como una de las peores tragedias en tiempos de paz. Ese fue el calificativo. Y veíamos el esfuerzo de los equipos de emergencia y el propio ejército tratando de responder, y era muy complicada la situación, y le extendemos a través suyo nuestra condolencia y el abrazo fraterno a todo el pueblo de Israel. Pero fue una dificultad tratar de llevar una respuesta en ese momento trágico, señor embajador. Sí, es un tema tratar eventos de este tipo en el centro del país, al lado de las ciudades grandes, con accesibilidad mucho más fácil y diferente aquí. Es un lugar geográfico muy complicado, muy difícil llegar, todos los vías habían cerrados. Y bueno, tenemos suerte en Israel que por nuestra situación de seguridad tenemos fuerzas de emergencia bien robustos y respondieron en muy poco tiempo y podemos llevar los heridos a todos los hospitales del país. Pero el grado de dificultad fue muy grande. Respondieron rápidamente, pero el grado de dificultad, no entendía bien, por la ubicación geográfica, la dificultad, los accesos, eso fue lo que complicó la situación. Hablemos ahora del tema que teníamos en agenda preliminarmente, y comienza usted, señor embajador. Don Danilo. Israel es un país fascinante porque es un país chico en términos de tamaño, pero ahí convergen una diversidad de factores humanos que es impresionante. Ante tanta diversidad, porque allí hay gente que es inmigrante de distintas partes del mundo con distintas historias, hay diversidad cultural, hay diversidad política, también religiosa. Es decir, ¿cómo en un país de tanta diversidad se alcanza tal denominador común y tal ordenamiento que se puede establecer un lineamiento sanitario que a veces incomoda? Mire toda la discusión que hubo acá en el Occidente, que si usamos la mascareta, que si usamos la mascarilla, que si no, que si el derecho mío de que tengo que estar en libertad. ¿Por qué en Israel esa discusión no ocurrió? Bueno, sí es algo cultural. Parece que en Israel primero tenemos esta cultura que pasamos desafíos muy grandes nacionales, como una nación muy pequeña que está luchando por 73 años contra el resto de la región y necesita sobrevivir. Y tenemos esta experiencia de responder a emergencias nacionales en manera muy robusta y unificar el país en este tipo de momentos difíciles. Esto ayudó mucho. Inmediatamente cuando comenzó la epidemia, en otros países había una epidemia de salud, el proceso había mucho más lento. En Israel no, tenemos procesos para emergencia, entramos en un modo de trabajo que hay emergencia nacional, construimos comités nacionales para tratar este tema, decidimos qué política queremos y comenzamos a funcionar. Hay que decir que en Israel también lo que ayudó mucho, parece el parte más interesante del sistema israelí es que por nuestra historia, que Israel es un país que comenzó, la sociedad civil comenzó antes del país. Los inmigrantes comenzaron a llegar en los años 20, el país comenzó en 48. Si construimos sociedad civil independiente,
con muchas organizaciones civiles que pueden también responder sin intervención del gobierno. Y parte de esta sociedad civil es 4 organizaciones de salud que son tipo HMO, que manejan todo el salud del país. Cada israelí tiene su membresía en una de estas 4 organizaciones, que son públicas, mas no son privados. Y por tener solo 4 organizaciones de este tipo para 9 millones, significa que en cada barrio en Israel hay clínicas de estas organizaciones. Hay sistema, la logística es mucho más fácil. En Israel no necesitamos pensar sobre comprar equipamiento especial para esta campaña. No necesitamos pensar sobre cómo organizamos las listas para organizar el proceso de vacunación. Todo está listo. Así que no necesitamos casi hacer nada. Incluso en nuestros hospitales, por ejemplo, son públicos y tienen sistema nacional. Ahí no necesitan, tienen coordinación. Lo que pasó en muchos países es que mayor parte de los sistemas de salud son privados. No comunican uno a otro. Fíjese todos los elementos que usted nos da, ¿no? Y hablaba don Danilo del factor multicultural, pero hay un cordón umbilical también en la cultura en Israel ligado al tema de las pestes o pandemias, como le llamamos hoy, porque donde se dio la tragedia hace unos días es una fiesta ligada con el final de una peste que afectó a los seguidores de un rabí, Akiba, que se celebra para esos días. Entonces, fíjese cómo a lo largo de los milenios la cultura está ligada a ese tema, el manejo del tema sanitario. Pero me llama la atención que usted habla de estas 4 organizaciones y lo que se da como receta en el mundo, lo da la OMS, es unificar. Ayúdame a entender, ¿estas 4 organizaciones trabajan de manera independiente o hay un ente que los unifica para que todo el país responda? Sí. ¿Cómo es? Bueno, parte del sistema son estas 4 organizaciones. Otra parte del sistema es el Ministerio de Salud, que está arriba de todo esto. El Ministerio es la organización que necesita tener las decisiones nacionales y estas organizaciones van a ejecutar todo lo que el Ministerio va a decidir. Ahora hay que estar justo también con muchos otros países, como Panamá, que no tienen este tipo de sistema público grande y no tienen también los recursos que Israel tiene y cultura de emergencia. Vamos a ese punto, porque cultura de emergencia es estar preparado antes de que la emergencia ocurra. Ya nos dijo que funcionan en esa línea. Y el otro es recursos. ¿Por qué le llegó la vacuna y en grandes cantidades primero a Israel? Porque dispuso los recursos. Hablemos de esa planificación. Sí. Bueno, nosotros decidimos como un pueblo, como un país, como una sociedad, que queremos vacunar. Y es también decisión que no pasó en muchos países. Por ejemplo, en Europa, generalmente la cultura todavía no está para vacunar. Mucha gente en Europa no quería vacunar. En Israel había una decisión seminacional, si queremos vacunar rápidamente. Esto ayuda al gobierno a comenzar a comprar muy rápido y compramos cantidad enorme de vacunas, parece de 30 millones para 9 millones de habitantes, 3 veces más vacunas. Y comenzó este proceso. No había necesario en Israel trabajar mucho para convencer a la gente a vacunar. Sí hay grupos pequeños que tienen dilemas si vacunar o no, mas mayor parte de la población entendió muy rápido que la vacuna funciona, está bien, vamos a vacunar. Y por esto había también fácil pagar este precio enorme también. Israel no compró en la primera etapa como países como Estados Unidos o Canadá y otros que parece compraron las vacunas por $10. Nosotros compramos en la segunda etapa cuando el precio ya llegó a $40, que había bien caro, y todavía estamos comprando. Lo que también ayudó, había algo muy específico en Israel que no existe en ningún otro país en el mundo. Tenemos Sistema Nacional Integrada Digital de Salud. Esto significa que toda la información de cada ciudadano israelí está en este sistema nacional toda la vida. Así que, y esto es un recurso
muy importante para las compañías de medicina. Es porque esta vacuna, lo que pasó normalmente, vacunas necesitan 10 años de desarrollo. Claro. Aquí desarrollaron una vacuna en 2 años. Fíjense que a propósito de las investigaciones, una de las primeras informaciones esperanzadoras en materia de vacuna nos llegaba desde Israel, pero no necesariamente son las primeras en tener resultados. ¿Qué pasó con el tema investigación, vacunas, la forma de contrarrestar la COVID? ¿Qué pasó con las investigaciones en Israel? Sí, bueno, en Israel hay comunidad bien grande de investigación científica. Sí. Así que compañías israelíes están trabajando en todo. Estamos trabajando en vacuna israelí también, que queremos en algún día conseguir. Todavía estamos en la mitad de este proceso. Estamos trabajando en medicinas para tratar el corona, no solo vacunas. Ahora todo el mundo está esperando a una medicina que probablemente vamos a tener en los próximos 2 años, alguna medicina que no necesitamos vacunar. Que pasa que si hay contagio de corona, puede usar algún spray o alguna medicina. Algo de eso leí que tienen por ahí, ¿no? Que ya se está probando. Esto está, hay 2 hospitales en Israel que tienen éxito en el fase primero, que trataron cientos, vamos a decir, de gente en el hospital y funcionó muy bien. Ahora, bueno, es un proceso médico, hay que tener seguridad en cantidad mucho más grande, más estamos en esto. Israel está desarrollando todos los sistemas digitales de controlar la epidemia, que son muy importantes. Sí, nosotros estamos dando apenas los primeros pasos, nos ha ido bien, creo que hemos cosechado buenos resultados, pero definitivamente que ustedes en ese sentido llevan la delantera. En gran medida, el sistema educativo también enfrentó problemas en Panamá por eso, porque no tenemos la vía digital desarrollada como Israel. ¿Se detuvo la educación? ¿Cómo fue el tema educativo en Israel? Sí. Bueno, Israel también pasó una época difícil. Sí estamos más preparados para esto porque el nivel de la conectividad en Israel es mucho más alto de otros países. En Israel es muy costumbre hoy en día que los alumnos en la escuela primaria ya tienen teléfonos con internet. Muchos de ellos ya tienen computadoras en su casa, así que había más acceso a las redes y parte del sistema que otra vez en Israel no solamente el salud, más la educación también. Casi no tenemos escuelas privadas en Israel. El salud y la educación son sistemas públicos, 95% del sistema es público y por esto en educación también toda la programa, los cambios que hacemos habían más fáciles porque es un sistema nacional. El ministerio decide algo y las escuelas necesitan implementar. Y poco a poco comenzamos a entrar a este proceso que hay que desarrollar. La verdad necesitamos desarrollar más porque es el futuro. El futuro es una combinación de educación digital y educación en las aulas. Presencial. Sí. Cierre usted la entrevista, don Danilo. Sí, señor embajador, escuchándolo yo hice una lista de, bueno, qué factores llevaron a Israel a las situaciones que está ahorita. Y veo que son 5. Cultura de emergencia, organización comunitaria, institucionalización de la atención sanitaria, tecnología y disponibilidad de recursos. A estos 5 recursos, a estos 5 elementos que llevan a Israel en la situación privilegiada en que está hoy día, ¿se le podría agregar en algo ese factor histórico-cultural que va más allá del siglo XX? Es decir, que llega a varios miles de años. Porque al fin y al cabo de Israel no viene la cultura de lo que es una cuarentena. Y cuando uno lee la Torá y uno ve, por ejemplo, el libro que en griego pues llamamos Levítico, uno que lee allí hay un código sanitario. ¿Ese factor cultural pesa en algo? Sí, por ¿Religioso, seguro. cultural? Exacto. Por seguro, cada país, parte de su cultura nacional es su historia, las cosas que pasaron en la historia. Podemos recordar lo que pasó en la Inquisición en España, que había muy interesante. Yo leí parte de los reportes de la Inquisición cuando había diplomático en Portugal. Reportes de verdad, que uno de los señales que la Inquisición descubrió quién son las familias que
formalmente convirtieron a ser católicos, más quedan judíos, había que los empleados en la casa reportaron a la Inquisición que esta familia muy limpia, cada día cambia todas las cosas en la casa, limpia su casa en manera muy agresiva, podemos decir, probablemente por esto son judíos. Así que podemos ver que es una cultura milenaria de tener sensibilidad por esta limpieza, y por esto llegó al antisemitismo también, porque cuando habían enfermedades grandes en Europa, muchas veces habían movimientos extremos que dicen esto por los judíos, porque ellos fueron los únicos que no se enfermaron. No habían contagio en esta comunidad. Así que sí hay una historia y algo muy antiguo en esta comunidad. Fíjese que ese detalle a mí me llama la atención, porque ahí en Levítico está establecido el uso de cubrebocas, sí, el lavado de manos, el aislamiento, que precisamente cuando tú lo todo lees, lo que nos dice tú que dices, tenemos que aquí hacer. hay un código sanitario, luego Así que es. tiene varios miles de años de haberse escrito. Sí. Gracias por toda esa ilustración el día de hoy. ¿Qué recomendación le daría usted como embajador a un país como el nuestro, que ha tenido tantas dificultades para el manejo de esta situación crítica? Bueno, primero Panamá, si podemos mirar lo que está pasando en toda Latinoamérica, está mejor de muchos otros países. Hay que recordar esto. La gente normalmente recuerda solo las cosas malas. Está avanzando en vacunas. Es uno de los países únicos en Latinoamérica que consiguió tener Pfizer, que es una de las vacunas mejores que Israel está usando también. Y el proceso está avanzando. Espero que el problema mayor en Panamá hoy es recibir vacunas de la compañía, que no tiene capacidad de dar a los países la cantidad que necesitan. Lo que necesitamos hacer es seguir vacunar. Y yo sé que últimamente hay comunidades aquí en el país que no están llegando cuando el ministerio lo llama para vacunar. El proceso está un poco lento, la gente comienza a sentir que la epidemia tal vez está pasando, mas no, hay que tener vigilancia, vacunar mayor parte del país y recordar que esto tiene también precio económico. No es solamente salud, porque si no vacunamos rápidamente, la economía va a sufrir por muchos años. En Israel, parte mayor de nuestra política e inversión había sabiendo que esto mucho más barato de esperar, porque ya en mayo, junio vamos a abrir todo el país, tal vez incluso a turismo de muchos países. Y esto significa ingreso enorme. Sí. Esa es una buena noticia y pasos a seguir también, porque hay enseñanzas que podemos aprender de país a país. Pero me queda el balance que usted hizo para 9 millones, 30 millones de vacunas. ¿Qué van a hacer con el excedente? Bueno, nosotros, porque todavía no sabemos qué va a pasar en el año próximo. Porque hay gente que dice que el corona va a repetir cada año como otros tipos de enfermedades. Pero y por además, esto la hay propia que estar Pfizer listos. dice que posiblemente se necesita una tercera dosis. Esto Así también. estarían los números Ya ustedes muy están bien adelantados. ajustados. Sí. Señor embajador en Panamá y en Chiriquí también, tengo entendido, ¿no? Sí, ya recibí mis cartas credenciales de mis amigos en Chiriquí. Muy buena gente, y ayer publiqué que después que visité en Bocas del Toro, ya visité en todas las provincias del país, de Panamá. Estoy muy feliz que al final de 3 años de misión ya visité en todas las provincias. Mas sí, parece que nuestra gente en Chiriquí siempre son especiales. Gracias por ese detalle. Se lleva usted un pedazo de Panamá en el corazón y usted también queda en nuestro recuerdo. Gracias por haber pasado también por el debate abierto y darnos todas estas orientaciones y compartir parte del éxito que ha tenido Israel en el manejo de esta pandemia. Gracias. Gracias, señor embajador. Nos vamos, don Danilo. Bien, ¿Le parece? listo. Gracias por la sintonía. El próximo domingo tenemos una cita nuevamente, primero Dios. De aquí entonces nos regalamos la mejor jornada de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.